Seguimos en la mira con el doctor Homero Bañulo hablando del conflicto de interés de los médicos y el vínculo con las empresas farmacéuticas. Es apasionante intercambiar con el doctor Bañulo y también por mail, porque te bombardea con documentos, ¿no? Y algunos de los documentos que me mandó, uno dice dos cosas que son brutales. Uno dice, el pago por acto médico, lo habremos escuchado tantas veces cuando hablamos de los cirujanos, de los anestesistas, ¿no? Los conflictos con la SAC. El pago por acto médico provee un incentivo a los médicos para que utilicen procedimientos diagnósticos y terapéuticos adicionales, aun cuando los mismos no sirvan a los mejores intereses de los pacientes. El acto médico no es un buen método. Y capaz que contribuye a este 20%, ¿no? No hay duda. Claro. Digo, eso no lo digo yo. No, está eso lo dice el trabajo del libro de ética de Beauchamp y Childress. O sea, que los libros de ética claramente fijan los límites que tiene y los problemas que genera el pago por acto médico. En Uruguay se instaló el pago por acto médico en 1994. O sea que pasaron gobiernos de todos los colores. Sigue incambiado. Cada vez que yo planteo este tema, y de que es así, para discutirlo por lo menos, para entrar en la discusión del mismo, se sale hablando del sexo de los ángeles. No se discute en el Sindicato Médico del Uruguay. Nadie quiere discutir los temas en general, ni el colegio médico, ni nada. No se discute las formas de remuneración, que es uno de los problemas más difíciles de solucionar dentro de la medicina. Las formas de remuneración. Claro. Porque si uno paga por salario fijo, hacen poco. Y si uno paga por acto médico, hacen demasiado. Entonces, hay soluciones que son buenas, que pueden ser la capitación. O sea, pagar de acuerdo a la cantidad de gente que me elige, y yo me voy a preocupar de que estén lo más sanos posible, porque si están sanos yo tengo menos trabajo y ellos están mejor. Esa puede ser una solución. De repente, no para todas las especialidades, pero para algunas sí. Para otras puede ser el pago por productividad. Sin embargo, el pago por productividad, que implica determinados que hay que cumplir con determinados estándares. Por ejemplo, los diabéticos tendrían que tener toda la glicemia controlada, el fondo de ojo hecho, los pies sanos, etcétera. Pero entonces se vio que se ocupaban mucho de que eso estuviera muy bien y dejaban de repente de lado otros aspectos. Hay que ir entonces a formas de pagos combinados. Esto se está discutiendo en el mundo. El problema es que nosotros quedamos en esto hace ya 23 años. Y esto, sobre todo como está hecho en el Uruguay, tiene grandes injusticias. Había un excelente cirujano que nunca se le complicaba un enfermo y que siempre operaba a todos los enfermos una vez y le marchaban bien. Cobraba mucho menos que otro en la misma institución, que tenía que operar 6 y 7 veces los enfermos por los problemas que se le generaban. Y resulta que mi buen cirujano amigo cobraba un sueldo mínimo frente a lo que cobraba el otro. Esa situación absolutamente planteada, conocida por todos, etcétera, etcétera, sigue durmiendo abajo de la cama. ¿Los partidos no discuten estas cosas? En mi opinión, acá en el Uruguay, la salud, los partidos políticos, salvo para la denuncia de situaciones en las cuales algunas está bien que se denuncien, pero después cuando llega a las soluciones, no tienen la dedicación necesaria para solucionar estos problemas, que tendrían que ser además multipartidarios, porque si suponete, hoy salimos a reclamar todos los medicamentos de cualquier canasta generados en el mundo, aunque solo prolonguen una semana la vida. Hoy el gobierno no lo da, entonces salen los de la oposición a reclamarlo. Entonces, cuando la oposición sea gobierno, ¿qué van a hacer? Doctor, siguen teniendo el mismo problema. Normalmente cuando existe alguien que corrompe, un corruptor, existe alguien que se deja corromper. Esto es hay una relación que se torna enfermiza, ¿no? Muchas veces, y a veces de relaciones de poder. Y lo vinculo con otra cosa que dice el documento que usted me entregó, que dice: las asociaciones de pacientes vinculadas a determinadas patologías son frecuentemente financiadas por la propia industria médica, que han desarrollado medicación vinculada a dicha patología y utiliza a dichos grupos para la promoción de sus medicamentos. O sea, los propios pacientes se ven arrastrados en esta lógica
mercantilista del asunto. No. Los pacientes son los mínimamente culpables. Ajá. Porque lo que se juega es con la angustia de los pacientes y las familias. Pero lo que habría que hacer es transparentar estos vínculos. El Ministerio de Educación y Cultura tiene la posibilidad de a todas estas fundaciones ir a inspeccionarlas, a ver cómo me financio. Digamos, hay pocas dudas que algunos abogados en sus reclamos fueron financiados por personas vinculadas, lo cual no es fácil de demostrar, pero algunos pacientes vinieron y lo reconocieron. Digamos, además, que esto es cierto, está publicado en el British Medical Journal, ahora hace pocos días, publica todos los años a nivel internacional cuánto asociaciones de pacientes, qué financiamiento reciben y de qué industria reciben, en general de grupos que están vinculados a la medicación que justamente esas enfermedades requieren. El empoderamiento No todos hacen eso, ni es la única fuente de financiación. Hay grupos de pacientes que, porque no generalicemos, que probablemente no hagan eso. Pero de todas formas son hechos llamativos. Es llamativo también que a veces la industria farmacéutica financie campañas de screening, o sea, de despistaje de enfermedades, porque a lo largo se saben de que cuanto más enfermos posibles diagnostican, mayor pueden ser sus ganancias. Usted hablaba de que los pacientes tienen que informarse, ¿no? Hoy doctor Google y todo el mundo se mete ahí y sabemos todo, estamos listos para operar prácticamente, ¿no? Eso es algo que tenemos que... ¿Cuánto ha contribuido a la medicina defensiva? A esto de que ahora, como todo el mundo sabe, los médicos se cuidan para que no sean denunciados. Hoy los médicos, en un amplio porcentaje, somos segunda opinión. Eso hay que saberlo y hay que de alguna manera tener una estrategia para eso. Nosotros hace poco escribimos un artículo sobre este tema. Digamos, cuando uno ve que el nivel de las personas, educacional, es bueno, le tiene que preguntar, bueno, dígame, ¿usted cuánto sabe de su enfermedad? Porque yo ya sé que usted fue. Y lo otro que hay que hacer es recomendarle determinadas páginas. La doctora Zulma Ortiz, una buena amiga de la Argentina, ganó un premio internacional analizando las páginas de justamente médicas que hay en el mundo publicadas en inglés. Y encontró que el 53%, ganó un premio por eso, como dije, 53% tienen errores graves. Entonces, uno tiene, ni que hablar las que tienen ciertas tendencias, uno tiene que recomendarle páginas buenas, confiables a la gente, páginas del CDC, de la Asociación Americana, que están inclusive en español, etcétera. La Cleveland le manda por mensaje de texto a los pacientes, después que se sabe que tienen una determinada patología, en qué páginas puede ir a consultar, porque la gente va a buscar, y si va a buscar, lo mejor que podemos hacer es que vaya a buscar donde las cosas están bien dichas. Cuando usted dice que los médicos son segunda opinión es porque ya el paciente consultó en internet. Antes en internet, digamos, y está bueno que sea así. Y eso implica romper en cierta... Está bueno, perdona, más que eso. Hay médicos que dicen que no. No, está buenísimo. Más que eso, nosotros tendríamos que empezar a educar en salud, alfabetizar, se llama por ahí, en salud, la niñez, los estudiantes de secundaria y a la gente en general, porque los pacientes que están informados de sus enfermedades marchan mucho mejor, son pacientes. Un hipertenso, los diabetólogos han hecho escuela con eso. Digamos, los pacientes diabéticos que conocen su enfermedad son los que menos complicaciones tienen. Eso implica en cierta medida romper esa simetría. Última pregunta. Esa simetría te corresponde a vos. ¿Qué responsabilidad? Eso implica romper esa simetría que hay entre el médico y el paciente, y que también es un problema que enfrentan todos los profesionales, de muchas veces de estar por encima, digamos, y generar ese halo de incuestionabilidad que hay con el otro. ¿Cómo es esa relación? Es más que eso.
es más que eso. Se sabe que los médicos y el sistema de salud le están generando algo que se llama daño emocional a la gente. Cuando dejas a una persona que va a consultar 1 hora esperando afuera, digamos, cuando tiene que él coordinar su examen y después se pierde y tiene que dar vueltas, etcétera, etcétera, todo eso le está generando a la gente daño emocional. Nosotros tenemos que buscar que eso no pase. Y en algunos sistemas le están pagando a los médicos para que se encarguen de coordinar la asistencia que los médicos reciben. Y en las personas viejas hay otro problema grave, que es lo que se llama carga de tratamiento. Nosotros le estamos imponiendo a la gente tratamientos que no pueden cumplir por no ponernos en su piel. Yo creo que todas estas cosas tenemos que repensarlas, tenemos que ser muy autocríticos y tenemos que aceptar la opinión de la gente. Que la gente nos diga, bueno, por ahí van bien, por ahí la cosa no anda. Doctor, como siempre es un placer. Es un placer oír a un médico hablar de estas cosas en estos términos, ¿no? Sin ningún pelito en la lengua. Le hace mucho bien. Le hace mucho bien a la gente. Le quedo muy agradecido por su presencia. Gracias, muchachos. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Los esperamos en realidad el jueves 12, porque el jueves 5 juega la selección uruguaya contra Venezuela. A ver si clasificamos en ese partido. Y nos reencontramos el jueves 12. Que pasen bien. Hasta entonces.